Estamos en contacto con el señor Gabriel Pereira, a quien le damos los buenos días. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andan, Pero muchachos? bienvenido, bienvenido. Gracias. ¿Andan bien? Pero muy bien. Bien, todo muy bien, Gabriel. Una alegría ¿Cómo recibirte nuevamente. Sí, la verdad, deseando conocer algún comentario tuyo de parte de esto que ha pasado en México, que tiene repercusiones internacionales. No era, no era, no era el Chapo Guzmán, no era Escobar, pero Nemesio Ceguera, el Mencho, su muerte está considerada como uno de los grandes golpes al narco en los últimos 20 años. De hecho, estando libre el Chapo, en la lista de personas más buscadas de la DEA, el Mencho estaba por encima del Chapo, lo consideraban el delincuente más peligroso del mundo. Uh-huh. Y no era también porque tenía un estilo diferente, se conocen 3 o 4 fotos de él, no era de mostrarse, era de un perfil bajo. Su origen es increíble, vos lees el origen de todos estos grandes narcos y todos son bien parecidos el origen, ¿no? Familias humildes, normalmente campesinos, que empiezan con pequeños delitos, se entran por el lado del sicariato a los grupos y luego van escalando. En la década del 80 el Mencho integró lo que se llamó el Cártel del Milenio, que tenía 2 ramas, una que estaba más vinculada al Cártel de Jalisco y otra que estaba más bien peleada con el Cártel de Jalisco porque se consideraba que habían entregado al número 3, al mano derecha del Chapo, Nacho Coronel. Y a partir de ahí empiezan a utilizar una técnica de comunicación muy intensa. Fueron los primeros que utilizaron las redes sociales con videos muy bien editados. Por esa época habían surgido los Zetas, que es un grupo narcotraficante que surgió de las filas del ejército y que estaban cometiendo brutales asesinatos entre los campesinos, y ellos mataban zetas y los tiraban los cadáveres en medio de las ciudades y los empezaban a denominar los matacetas, y ellos se presentaban como el brazo del pueblo haciendo justicia a través de esa estrategia comunicativa. Una cosa que también utilizó el Mencho y que se caracterizaba por eso era tener una... Él había sido durante un tiempo agente municipal, uh-huh. Tenía una estrategia militar muy, muy estricta, una estrategia en el despliegue territorial, pero también en el uso de armamento. Él tenía muchos RPG, que son estos cohetes con los cuales, cuando lo quisieron agarrar la vez pasada, sí, bajó un helicóptero. Bajó un helicóptero, sí. Tenía drones, ¿no? Uh-huh. Y llegó a tener incidencia, su cártel llegó a tener incidencia en 100 países. En realidad ya habíamos hablado la vez pasada de que los cárteles habían dejado de ser cárteles, que tenían una estructura más fragmentada, y Oseguera fue un visionario en eso, y él dejaba franquicias, digamos, en cada lugar que quisieran nominarse como Cártel Jalisco Nueva Generación, él los dejaba. Y otra cosa por la cual se caracterizó, un momento en Estados Unidos que lo que se llamó la crisis de los opiáceos, cuando entra el tema de las recetas, la heroína y el fentanilo dejan 100.000 muertos por año, y entra muy fuerte la metanfetamina. Las autoridades dejan de hablar de crisis de los opiáceos y pasan a hablar de una crisis de adictividad, porque los opiáceos tienen 2 características, y una es que hay un método de salida, digamos, hay tratamientos para rehabilitarse. Si uno quiere, uno se puede rehabilitar de los opiáceos. Y por otro lado, cuando
si te agarran a tiempo y vos estás en una sobredosis, la policía anda con naloxona, que es Mira. un fármaco Sí. que está en spray y en jeringas, y te sacan de la sobredosis. La metanfetamina, en cambio, no tiene ninguna de estas dos características. No hay una modalidad de rehabilitación y no hay cómo salir de una sobredosis. Y ahí el Mencho se hace muy fuerte, y por eso le preocupaba tanto a Estados Unidos en las rutas del fentanilo y de la metanfetamina. No es que no fuera fuerte en la cocaína, pero él era mucho más fuerte en el tránsito del fentanilo y las metanfetaminas. Lo que está pasando ahora es que no hay, a diferencia como podía pasar con el cártel del cártel Jalisco, había un número 2, había herederos. Acá no hay herederos. Si bien mantiene una red de distribución internacional más sólida y control de las rutas de los precursores para el fentanilo, hay 3 nombres que se manejan. Uno, Juan Carlos Valencia, que es considerado el sucesor natural porque se dice que es hijastro. Es el que lidera la facción más violenta, y es importante porque lo ven como un líder con la misma legitimidad que Oseguera. El otro, Flores, al que le dicen el jardinero, es el verdadero poder operativo detrás de la expansión del grupo, y Estados Unidos da una recompensa de $5 millones y controla gran parte de la producción de metanfetamina y el fentanilo. Y tiene el control de las rutas logísticas. En realidad estos son los 2 más fuertes. Los analistas manejan 3 hipótesis, una de mínima, y es que estos grupos internos del cártel Jalisco de Nueva Generación logren un acuerdo, por frágil que sea, y puedan seguir funcionando. La otra es que los hijos del Chapo quieran recuperar territorio, ingresen en una confrontación con este grupo, que va a ser una confrontación muy dura, porque es un grupo que, como te digo, que está armado con armamento militar, con blindados, con lanzacohetes y tal. Y esa hipótesis lo llevaría a una tercera, que es lo que los analistas llaman la balcanización del conflicto entre los grupos narcos, que significaría que sería la chispa para que más grupos se sumaran a la confrontación y se provocara una deflagración entre más de un grupo de narcotraficantes y prendieran fuego un país que ya lleva 500.000 de muertos y 100.000 desaparecidos. Impresionante. Es impresionante, ¿no? No, monstruoso. México. 500.000 muertos y 100.000 desaparecidos. ¿Te das cuenta de lo que es? Con la caída de este hombre, la lista de los más buscados queda con Julián Achaga Carias, alias Porky, que es un hondureño líder de la Mara Salvatrucha. Estados Unidos da una recompensa de $5 millones. Jesús Guzmán Salazar, uno de los hijos del Chapo, por los que le da una recompensa de $100 millones. Y en tercer lugar, ¿quién está? Uruguay nomás. Uruguay nomás. Con la número 10. El músico. El futbolista. Con la número 10 en su espalda, el señor Sebastián Marcet. ¿Saben que yo tenía para esta semana contarles un poco, a partir de las requisas que Marcet sufrió, tanto aquí como en el exterior, los montos que maneja, y hacer una hipótesis de mínima de cuánto puede haber pasado en función de cuánto cayó, ¿no? A ver. Pero lo dejamos para la próxima. ¿No? Bueno, está bien, la dejamos empezando. Queda picando. Sí, pero cuando se habla de los riesgos
que el narcotráfico implica para la democracia. Se habla de cuestiones institucionales, de intangibles, pero también de cosas materiales, como por ejemplo cuando una sola organización en pocos meses maneja ella sola más dinero que todo el presupuesto del Ministerio del Interior en un año. Claro. Sí, sí. Gabriel, ¿no? Gabriel, ¿te acordás cuando se hablaba de que Pablo Escobar le llegó a decir al gobierno colombiano, ¿a cuánto asciende la deuda externa? Yo me encargo, déjame vivir y yo te pago la deuda externa. Sí. Fue histórico. Sí. Podemos hablar de esto. Dale. Sí, podemos hablar de eso y podemos hablar también de algunos mitos y situaciones que se han dado en Uruguay sobre el lavado de dinero. Yo tenía pensado comentarles eso, pero lo dejamos para la próxima. Perfecto. Gabriel, brevemente, con Gómez Valencia, ¿es cuñado? ¿Era cuñado de Gómez Valencia, el narco que estuvo aquí en Uruguay? ¿Cuál Valencia decís vos? Él no estaba en pareja con la hermana de Gómez Valencia, aquel Gerardo, creo que era de nombre, que estuvo y después, bueno, fue... Gerardo Valencia, el que fue el que estuvo aquí en... Sí, claro, que fue trasladado a Estados Unidos en aquel operativo también, muy recordado. Sí. ¿Quién decís vos que el Mencho decís vos? El Mencho, una de sus parejas o bueno, pareja. No, lo que sí está claro es que las mujeres son muy peligrosas, porque al Chapo lo agarran en un momento en que estaba tratando de ver a una de sus amantes, y al Mencho lo agarran también claro. cuando trata de ver a una de sus amantes. Así que, señores, cuídense de las mujeres porque también... Gabriel, un abrazo, ya está por hoy, dale. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Dale, chao.